Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa radial interuniversitario Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto volvernos a encontrar, esta vez en una sección temática de Encuentros con las Filosofías, pues proponemos acercamientos a temas ignorados, poco tratados o incomprendidos por la filosofía académica. Acercamientos para propiciar diálogos con estos otros territorios del pensamiento, con estos otros saberes, sentimientos y conocimientos. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo al docente de esta serie temática, José Manangón Iguago, sacerdote diocesano, licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad lingüística andina y educación bilingüe por la Universidad de Cuenca, magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El encuentro de esta semana en la serie temática Pensamientos Andinos trata acerca de el runa. José Manangón, con su vasta experiencia y conocimiento, nos introducirá a la comprensión de lo que significa para el pensamiento andino el runa. Le escuchamos, José Manangón. Un gusto nuevamente pensar, reflexionar y también hablar sobre estas vivencias que tenemos nosotros con las comunidades indígenas del Quilotoa. Y para hacerles un breve acuerdo, la vez anterior estuvimos hablando de algunas categorías que me parecen importantes, porque a partir de eso se puede reflexionar y tocar el tema del runa. Habíamos estado hablando anteriormente sobre el Yananding y el Masanding y el Aini. Ustedes ven que son categorías del pueblo indígena marcadas totalmente, y eso es lo que le da sentido a la existencia de la vida de las personas en el Quilotoa. El Aini como una categoría que es un principio de oposición complementaria, ¿no? Y aquí se nota el asunto del matrimonio, ¿no? El Carihuarmi, el esposo, la esposa, son principios, ¿no? Que se oponen, pero que son complementarios. Por eso uno de los valores éticos del pueblo indígena es la complementariedad. Pero la otra categoría es el Masanding, y el Masanding tiene mucho que ver con las diferencias que existen entre estos similares, y evidente también con las cosas homólogas. Pero fundamentalmente el Masanding tiene mucho que ver con la identidad de la familia del Ayllu y de la cultura andina quichua. Evidentemente la cultura y la lengua, la familia, el randi, ¿no? Es decir, y también la complementariedad, la correspondencia. Y evidentemente en este contexto del Masanding está todo lo que se refiere a los derechos y a las obligaciones. Yo creo que este es un principio clave, y por eso es que el pueblo indígena siempre va en pareja, siempre va en pareja, siempre va en paz, ¿no? Porque se consideran, ¿no?, compañeros de camino, compañeros de trabajo. Y este Yananding y este Masanding es un ritual que se da permanentemente y que por lo general tiene la marca del rito y también del licor. Antes era la chicha el elemento fundamental, pero ahora pues tienen otros licores que la palabra lo consagran en base a este ritual de ofrecerse un licor para sellar
el acuerdo. En este contexto, entonces, para comprender lo que es el runa en el Quilotoa, voy a comenzar teniendo en cuenta la niñez, desde el parto. Fundamentalmente, el parto ya es un acontecimiento fundamental en la familia andina. Una vez que se da el parto, y esto es una atención con las matronas de la comunidad, no, en la mayor parte de las veces los médicos no asisten a esto, pero sí son las personas parteras que están especializadas en este sentido. Cuando nace el niño o cuando nace la niña, inmediatamente buscan a una persona de mayor prestigio en términos de memoria histórica, una persona de calidad humana. Y por lo general esta persona es la que inicia todo este proceso de conformación del ser humano. Y en ese sentido, el primer acontecimiento ritual es el yacufiche. Es decir, la regada de agua de esta persona en la cabeza del niño o de la niña. Entonces, con el yacufiche, y entonces hay una especie de purificación tanto para la madre como también para los niños que nacen. Es decir, aquí se adquiere un elemento importantísimo que es el vínculo de los taitas, las mamas, con respecto a las nuevas generaciones. En los discursos que hacen los dirigentes indígenas siempre se refieren, ¿no?, a la memoria histórica de los taitas y de las mamas. Y es este punto de partida del yacufiche. Ahora, este niño definiamente está sometido a digamos, a la ternura de los papás. Eso sí es evidente y eso sí he tenido la posibilidad de constatar. En la crianza de los niños sí son muy minuciosos, especialmente la mamá, le da toda la ternura. Y hay una relación, un vínculo especial, afectivo y también de conocimiento entre el hijo, la hija y la mamá. Y evidentemente en ese contexto también aparece el papá, pero desde el punto de vista de autoridad. Yo creo que este es un punto importantísimo porque, por un lado, la parte afectiva en el hogar y por otro lado, los aprendizajes, el conocimiento. Entonces, en esta etapa de la niñez, a partir del primer año, segundo año, definitivamente hay dos elementos que son importantísimos en el proceso de formación de las nuevas generaciones. El primero es con respecto a la parte afectiva. Los niños siempre están en conocimiento de sus tíos, de sus abuelos, de sus parientes. Es decir, las relaciones sociales que se establecen ahí. Las fiestas son la oportunidad para ir conociendo y el niño se pone en contacto con toda su parentela, con toda su familia. Y ese es un aprendizaje de respeto, de honestidad y de honradez en ese sentido. El niño, desde que comienza a caminar, podríamos decir, definitivamente ya está relacionado con su parentela, con su familia y sabe exactamente quiénes son sus tíos, quiénes son sus abuelos, sus tías y todo lo que se llama el ayllu en general. Y en este sentido toma importancia lo que son las fiestas, las costumbres, y las formas de entender el mundo, que eso sí es importantísimo. Ahora, estas formas de entender el mundo es en base a los aprendizajes, y los aprendizajes definitivamente son sumamente prácticos. Y es lo que se dice, ¿no? Se aprende haciendo. O sea, el niño siempre está ahí en la cocina con la mamá y está aprendiendo todos los quehaceres domésticos. Cuando ya tiene 3 años sale al pastoreo, camina a las mingas y ya va conociendo y va experimentando lo que son los aprendizajes, tanto para lo que es la producción de alimentos como en la relación de los padres de familia. En este punto también es importantísimo porque en esta edad se recalca el valor de la palabra. El niño aprende que dada la palabra es clave y esa palabra se respeta. Por eso es que en las comunidades no hay necesidad de un abogado o de una carta donde se firma, no, un compromiso, un acuerdo. No. Ahí la palabra es clave. Y el niño aprende la palabra en su familia y en su comunidad. Y evidentemente a partir de eso es que las relaciones de oralidad se vuelven mucho más eficientes y eficaces en la comunidad.
Hay un tercer paso en este sentido, podríamos decir, es que cuando ya este niño llega a ser adolescente y esa relación es permanente con el papá, la mamá, más con la mamá que con el papá, pero más o menos hasta los 13, 14 años, los niños y las niñas están sumamente vinculados al cuidado del papá y de la mamá. ¿Cuándo comienza la independencia? Comienza la independencia con el matrimonio. El matrimonio ya es la carta de presentación de adultez. En este sentido, el soltero no sirve, es inútil. El soltero no tiene representatividad en la comunidad. Por eso es que, por lo general, los matrimonios ya comienzan a darse entre los 15, 16, 18 años, no, 18 años en adelante. Máximo, más o menos, a los 20 años prácticamente ya están casados. Y cuando pasan de esa fecha, prácticamente en el caso de la mujer le llaman paya, es decir, que ya está vieja, ¿no? Y en el caso del varón, definitivamente ya le llaman el chivo, le tienen una serie de sobrenombres. Pero es fundamental el punto de partida, digamos ya, de un reconocimiento como tal, como persona, frente a la comunidad, es en cuanto se da el matrimonio. El matrimonio definitivamente es un paso ya de adultez, ¿no? Es decir, ellos hablan mucho en la cabeza bien puesta. Solo cuando se casa es que ya la cabeza y el corazón están muy bien definidos, ¿no? Por eso es que es importantísimo el matrimonio. ¿Por qué? Por tres razones fundamentales. El primero, porque el que se casa ya puede acceder a un cargo de servicio en la comunidad. O sea, los comuneros, el presidente, vicepresidente y el resto de la directiva, por lo general son personas casadas. Y entonces, el que se casa puede acceder ya al servicio que la comunidad le presta o le pide que realice. Y este servicio puede ser en la junta de agua, en el trabajo agrícola, en las mingas. Hay una serie de trabajos que la comunidad tiene muy presente. Entonces, cuando son casados ya pueden cumplir una serie de actividades que están al servicio de la comunidad. El otro elemento es que cuando se casa ya puede llegar a ser prioste, es decir, puede hacer una fiesta. No, solamente los casados están en condiciones ya de hacer una buena fiesta. Y por lo general, los matrimonios jóvenes siempre intentan ser priostes porque la comunidad ya les reconoce como personas adultas y como personas de derechos. Y hay un tercer elemento que es importantísimo en el matrimonio, es por el hecho del padrinazgo. Es importantísimo en el pueblo indígena el padrino. El padrino es el que anima, el que orienta, el que está atento al desarrollo de las mejores capacidades del niño y también del matrimonio, porque hay padrinos de bautismo, hay de niños, hay padrinos de matrimonios en este sentido. Pero es importantísimo aquí en el Ecuador esa relación de padrinazgo, ¿no? Todos los trabajos y todas las actividades entre compadres, sus defectos. Entonces es importantísimo el matrimonio en este sentido y una persona alcanza su grado de adultez, el dato que se casa, porque puede definitivamente ser compadre con otras personas y por consiguiente adquirir responsabilidades, pero también adquirir beneficios. Otro elemento que es a continuación de este acontecimiento del matrimonio son las capacidades que van desarrollando en el páramo. Las personas que están en el páramo desarrollan una serie de capacidades y yo voy a poner un poco en orden de prioridad las capacidades que estas personas que viven en el páramo van desarrollando. De manera especial me refiero en el caso del varón. Lo primero, el ser humano, el runa del Quilotoa y creo que de los Andes, definitivamente es una tenacidad, desarrolla una capacidad de lucha permanente, con un solo objetivo, mejorar la calidad de vida. Es impresionante la tenacidad y los procesos de lucha para ser mejores personas, para vivir con dignidad. Esa tenacidad es impresionante. Y ahí sí,
puede caerse el mundo entero, que definitivamente se sigue luchando permanentemente por una vida más digna de las familias y de las comunidades indígenas. Hay otro elemento que desarrolla el ser humano, el runa del Quilotoa, y es el sentido de pertenencia del ayllu y de la familia. Eso también es otra cosa que a mí me ha llamado muchísima la atención, que hay un sentido de pertenencia a la familia, ¿no? Y es impresionante en este sentido, por ejemplo, cuando se casan, la mujer, cuando hay dificultades y cuando hay problemas, la mujer se va con su ayllu y el esposo se va con el ayllu. Inclusive defienden cosas que son indefendibles, pero definitivamente existe un sentido de pertenencia a la comunidad. Y evidentemente ahí hay problemas serios cuando alguna persona traiciona la lealtad a la comuna o traiciona la lealtad a su familia. Pero el sentido de pertenencia a la familia es impresionante en ese sentido. Y en ese aspecto resulta que todos los ayllus son familia. Otro de los elementos característicos del runa del Quilotoa es la capacidad de trabajo. El trabajo es una de las cosas que permanentemente en la familia se insiste. ¿Y cuáles son los trabajos que van desarrollando? El primer trabajo es el asunto del agropecuario, el trabajo agrícola y el manejo de los animales. Ese es un trabajo que desde tiernas edades van desarrollando. Y en este sentido, yo debo aclarar, las leyes y las normas que dicen no al trabajo infantil, yo creo que hay que entenderlo en un contexto extracomunitario, fuera de la comunidad. Pero el trabajo en la comunidad es que ahí hace experiencia, aprende y se vuelve una persona activa a su familia y a su comunidad. Entonces ahí el trabajo adquiere otras características, pero lamentablemente las normas y las leyes aplican en general y en ese sentido prohíben el trabajo a los niños, lo cual en las comunidades se vuelve casi imposible, porque el niño desde los 3, 4 años ya comienza a experimentar y aprender haciendo y trabajando. Pero también en la actualidad se presentan nuevas profesiones y en ese sentido es muy importante, por ejemplo, profesiones de albañilería, por ejemplo. Son muy buenos en todo lo que son los trazos, los niveles, las formas. Es a ojo de buen cubero, pero realizan trabajos muy importantes en ese sentido. Y yo sí creo que hay que estudiar profundamente porque Quito, Guayaquil, todas son construidas por obreros indígenas, ¿no? Son muy buenos en ese sentido. Trabajos con una seguridad en la psicomotricidad muy importante. También en esto es importante tener en cuenta y hacer una especie, no de comparación, pero sí saber que, por ejemplo, el niño, el joven, desarrolla primero su capacidad psicomotriz. Y no es como dice Piaget, que hay etapas del crecimiento del ser humano. No, no. En este sentido, la psicomotricidad del niño indígena es evidente a partir, digamos, de los primeros años hasta la adolescencia. Y a partir de la adolescencia hay un desarrollo ya sostenido de las neuronas, de lo que es el desarrollo del pensamiento. Otra de las características que tiene el runa del Quilotoa es la solidaridad. En eso son muy solidarios con su familia. La solidaridad se manifiesta, siempre están presentes allí, especialmente en las situaciones más difíciles. Por ejemplo, hay una crisis económica, por ejemplo, fallece un pariente, hay trabajos que realizar y en ese sentido sí se mueven y son muy solidarios en este sentido. Y ahí se presenta, digamos, todos estos valores éticos que son el randi-randi, ¿no? La reciprocidad en ese sentido. Pero también es interesantísimo en el caso nuestro la experiencia que tenemos con los muchachos. Los jóvenes quieren estudiar. No hay necesidad de estarles corrigiendo, insistiendo. Hay algunos casos excepcionales en que los guambras son medios descuidados y vagos, pero por lo general los muchachos se meten a estudiar y aprenden y no hay necesidad de estarles castigando para que estudien. Pero hay el interés profundo de aprender y de estudiar.
Yo puedo decir esto en 40 años. Hace 40 años en Sumbawa, el 99% eran analfabetas las mujeres y el 85% analfabetos los varones. Y en 40 años el analfabetismo está entre el 10%. Eso implica que hay, realmente han demostrado capacidad de estudio, de ciencia, de conocimiento. Los mejores dirigentes de la provincia de Cotopaxi son a partir de estos años y es en base al estudio y a la formación que tienen. Otra característica del runa del Quilotoa es el hecho de ser conservador. Son muy seguros, lentos al cambio y muy dudosos en el sentido del cambio. No les interesa mayormente el cambio. Por eso es que a veces cuando las autoridades dicen que el pueblo indígena es terrorista o hay algún dirigente terrorista, eso es imposible, porque los cambios revolucionarios en el pueblo indígena, eso es imposible, eso no puede darse porque son muy conservadores. Y la que sostiene todo este sistema de ser conservadores es la mujer. Es la mujer la que definitivamente decide sobre los cambios que se pueden dar en beneficio de la comunidad. Y para lograr algunos cambios, definitivamente sí se vuelven complicados. Por eso, la característica del runa del Quilotoa es ser muy conservador en ese sentido. Ya. Otra de las características, el hecho de ser responsable. Y aquí sí, el hecho de la palabra dada. Es muy importante el hecho de la palabra dada. Cuando una persona adulta da una palabra, eso se cumple a rajatabla. Ahí hay serios problemas cuando alguna persona adulta no cumple su palabra, entonces hay problemas, hay líos. Inclusive a veces hay muertes. Por eso es que cuando la dirigencia indígena entra a dialogar con el Estado y el Estado no cumple por A o B motivos, ahí no hay racionalidad, ahí se cumple porque se cumple la palabra. Y entonces ahí sí hay dificultades, hay problemas. No cumpliste tu palabra, así es que atente a las consecuencias. Entonces la palabra es importantísima en ese sentido. El otro punto característico del runa del Quilotoa es el aspecto religioso. Y aquí no me refiero al hecho del catolicismo o de los compañeros evangélicos. No, no, no. Yo siempre comento y digo que las comunidades indígenas no son ni católicas, ni evangélicas, ni de otras sectas. Lo que hay ahí es una espiritualidad andina. De eso sí es importantísimo. Uno puede vivir en los Andes desde a partir de esa espiritualidad, es decir, de la relación de la persona con la familia y la familia con la naturaleza. Ahí hay una espiritualidad muy significativa, ¿no? Por eso es que el pueblo indígena sigue siendo muy ritual, muy espiritual en ese sentido, mantiene, no, yo creo que ahí en ese aspecto la colonización no ha entrado todavía, porque es muy religioso el pueblo indígena, muy religioso el runa del Quilotoa, ¿no? Y en ese sentido, pues todo lo que es ritual, todo lo que son alabanzas, todo lo que son los ritos de la iglesia, o sea, lo viven, pero a su estilo, a su manera. Ahora, si estas son las características que ha desarrollado el runa del Quilotoa, también hay algunas cosas que yo no podría decir que sean negativas, pero es consecuencia de la hacienda. ¿Cuáles son esas consecuencias de la hacienda? El runa del Quilotoa es desconfiado con el que ejerce el poder. Y esto puede ser el poder del Estado como el poder de la iglesia. Hay mucha desconfianza en ese sentido. Pero, ¿por qué viene esa desconfianza? Porque la relación que tuvo con el dueño de la hacienda fue totalmente de desconfianza, porque nunca llegaron a un acuerdo y porque las estrategias del hacendado siempre mintieron y siempre engañaron. Entonces el pueblo indígena es eminentemente desconfiado. Siempre con el jefe se vuelve difícil el diálogo y la conversación. Siempre hay una desconfianza latente y permanente en ese sentido. El otro elemento digamos, que es fruto de la estructura hacendataria es esta faceta machista, que a veces es violenta en ese sentido, ¿no? Otro elemento que es
digamos, concomitante en este sentido al pueblo indígena, pero insisto en el hecho del problema sendatario. Este machismo sí no ha permitido, digamos, el desarrollo y el crecimiento de la mujer, por ejemplo, ¿no? Ahí la autoridad máxima es el esposo y actúa a veces con violencia en ese sentido. Otra característica que se puede ver a partir de la hacienda es el resentimiento. Realmente el resentimiento es fruto del dolor, del sufrimiento, del maltrato, del racismo que en la época de hacienda se desarrolló. Entonces el pueblo indígena en ese sentido sí mantiene un resentimiento que considero que no ha sido superado, pero que en todo caso van en el camino de superar este resentimiento contra el hacendado, contra las autoridades que siempre les han engañado. Otra característica en el pueblo indígena es el alcoholismo. Pero yo aquí haría una diferencia, no un alcoholismo así por vacío o por esquivar, digamos, responsabilidades. El alcohol ahí se toma es por fiesta, es por consagrar una amistad, porque su palabra sea válida, y en ese sentido el alcoholismo. Evidentemente hay momentos también de gente que consume alcohol en abundancia, y por eso se puede decir que otra de las características en este sentido del runa del Quilotoa es el alcoholismo. Evidentemente esto conlleva también a otra característica, el hecho de ser fiestero. Hay mucha fiesta, se termina un trabajito y hay la celebración, se hace una minga y hay una celebración. Y ahí en este sentido se puede ver la generosidad. Es impresionante cuando se reúnen los amigos, las familias. El que recibe es generoso, totalmente generoso. Y a veces también inclusive con las gentes que ni se conocen, con gentes extrañas. Una generosidad y podríamos decir a veces que rayan en el derroche de sus bienes. Y también, en este sentido, ha desarrollado una capacidad que nosotros aquí popularmente le llamamos el ser chinchoso. No. Hay una frase que la gente siempre manifiesta, ¿no? Hecho el válido, le dice. Este señor es hecho el válido. No, se hace el válido. ¿Y por qué se hace el válido? Porque ha logrado tener bienes, especialmente en cuanto al dinero. Han desarrollado esa capacidad de ser orgullosos y de manifestar su orgullo. No, lo que ellos también llaman es sacapecho. Es una persona que, digamos, quiere demostrar sus capacidades que ha desarrollado en detrimento de las capacidades de sus compañeros de la comunidad. Yo creo que hay estas circunstancias de lo que caracteriza al runa del Quilotoa. Por un lado, esas capacidades que ha desarrollado y que son capacidades que están en vigencia y que eso le va a permitir, digamos, enfrentar el mundo y enfrentar también las realidades nuevas que se le vienen. Pero tienen estas deficiencias que habrá que ir trabajando poco a poco para ir transformando esas deficiencias en capacidades de futuro. Finalmente, ¿cómo es el adulto mayor en el pueblo indígena? Y aquí sí debo mantener con mucha claridad el sentido de que el adulto mayor, los abuelos fundamentalmente, los taitas y las mamas, son la memoria histórica de la comunidad. Los referentes claves de las nuevas generaciones, los nietos, las nietas, siempre son los abuelos. Y los abuelos definitivamente enseñan y conversan y dialogan con las nuevas generaciones en base a los mitos. Especialmente del tío lobo, el sobrino conejo, sacan las enseñanzas de las experiencias vividas en la comunidad. Y ahí hay un elemento, comienzan a trabajar también en el sentido de los sueños. Los abuelos son los que interpretan los sueños de los jóvenes, de las familias, ¿no? Y en base a los sueños van tomando decisiones. El otro elemento que me parece importante tener en cuenta es que los taitas y las mamas, los abuelos, son los que tienen la autoridad real en la comunidad. Los mayores en ese sentido permiten que los jóvenes hagan acto de presencia, pero las decisiones fundamentales que se toman en la comunidad, en la familia, son los abuelos. Por eso es importantísimo tener en cuenta que los jóvenes dirigentes
hablando así en términos de la CONAI y del Ecuarunari, siempre en un momento determinado tienen que conversar y escuchar a los abuelos. Los mayores son los que definitivamente marcan las decisiones que los dirigentes toman en relación a las organizaciones. La autoridad es así, por ejemplo, en una decisión de cuatrerismo o en una decisión, por ejemplo, de lo que es la ley comunitaria. Ahí los abuelos son los que toman las decisiones en ese sentido, y ahí sí puede ser presidente de la CONAI, puede ser cualquier alto dirigente, diputado, alcalde, lo que sea, ahí no entra. Ahí los que mandan son los abuelos, son las personas mayores. Esa autoridad real de la comunidad se mantiene en vigencia hasta ahora. Evidentemente, los abuelos y las abuelas son la memoria histórica del movimiento indígena. Por eso el movimiento indígena está de largo y se va a consolidar, porque los jóvenes, las nuevas generaciones, han entrado en un trabajo de actividad en defensa de las comunidades y a enfrentar los nuevos problemas, cosa que se acumula. Ya no son solo los abuelos, sino también los papás, con una experiencia enorme, y esa experiencia es la que es válida en la comunidad. Por eso es importantísimo que, digamos, las decisiones políticas, del poder político en la comunidad no tiene mucha vigencia. Lo más importante ahí son la autoridad de la comunidad y que está sustentada en base a las decisiones de la familia y de los comuneros. El referente en último término de autoridad siempre es el mayor. Es más, yo he tenido oportunidad de conocer a sabios. Les llaman yachacs, pero yo les llamo sabios en este sentido. Y en cada comuna hay un sabio. Y ese sabio es el que reúne de vez en cuando a toda la comunidad y va narrando toda la historia de la comunidad. Es impresionante eso y le ponen atención. Y en algunos casos hay sabios que son muy jocosos, ¿no? Y enseñan y comunican toda la historia de la comunidad en términos de sainetes, de chistes, de remedar a las autoridades y de burlarse de algunos acontecimientos vividos por la comunidad. Los abuelos en ese sentido se vuelven los sabios de la comunidad y los que mantienen la memoria histórica y la identidad. En ese sentido, yo creo que el pueblo indígena en su movimiento indígena lo tiene asegurado, y en el futuro espero que, digamos, todas esas experiencias vividas del pueblo indígena puedan ser reconocidas por el Estado. Insisto yo en este sentido, lo que yo voy narrando son observaciones que hemos estado permanentemente en compañía y viviendo, pero hay necesidad ya de comenzar a sistematizar todo esto. El manejo del poder, la autoridad, ¿no? La existencia del ser humano. Por ejemplo, uno de los elementos que va apareciendo ahora en los jóvenes es, por ejemplo, la soledad. Aparece ya suicidios en los jóvenes indígenas, cosa que antes de eso no existía. Entonces comienzan a aparecer nuevos problemas, y ahí es cuando yo creo que la filosofía puede dar un aporte enorme, no solo para entender la problemática y lo complejo de la sociedad indígena, en el caso de los quichuas aquí en la sierra, mucho más con los Shuar y todos los otros pueblos indígenas en la Amazonía. Pero es importantísimo tener en cuenta todo esto, porque es la única manera como los ecuatorianos podemos entenderlos. He dado un poco el síntesis de lo que es el Runa en el Quilotoa. Muchas gracias, José. Cerramos este encuentro con José Manangón, quien de manera sucinta presentó lo que para el pensamiento andino es el Runa. Invitamos a todos y todas al siguiente tema de esta serie especial de Encuentros con la Filosofía, la cosmovisión. Concluimos así este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, José Manangón, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias.
Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.